Le mentí diciendo que mi amante me acosaba para que mi novio lo enfrentara. Se hicieron amigos y ahora me dejaron las dos. No es justo. Estoy escribiendo esto en un café porque no soporto estar en mi apartamento, que ahora se siente como una caja vacía y silenciosa. Mi vida ha implosionado de la manera más bizarra y retorcida posible, y yo, que solo intenté solucionar un problema, he terminado como la única perdedora. Necesito que alguien me explique cómo una situación pudo salir tan mal. Primero tienen que conocer a Leo. Leo y yo llevábamos 3 años juntos. Él es, o era, el hombre perfecto en papel. Es planificador financiero, es estable, es increíblemente bueno y tiene un corazón de oro. Me conoció en un momento muy bajo de mi vida y, básicamente, me rescató. Me dio estabilidad, me enseñó lo que era un amor sano y, sobre todo, me hizo sentir segura. Nuestro amor era tranquilo y predecible. Teníamos nuestras rutinas, las cenas de los martes, las películas de los viernes, los domingos de paseo con nuestro perro. Él era intensamente protector conmigo. A veces, de una forma casi paternalista. Si un camarero tardaba en atenderme, él se quejaba. Si alguien me adelantaba en el tráfico, se enfadaba por mí. Me trataba como si fuera una pieza de porcelana delicada que necesitaba ser resguardada del mundo. Y durante mucho tiempo, eso me encantó. Sentía que por fin alguien me cuidaba. Pero después de 3 años, la seguridad empezó a sentirse como una jaula. Su amor predecible se convirtió en aburrimiento. Su protección empezó a asfixiarme. Yo tengo 26 años, no 16. Y empecé a anhelar algo de caos, un poco de peligro, algo que me hiciera sentir que todavía tenía sangre en las venas y no solo té de manzanilla. No quería dejar a Leo. Lo amaba, o al menos, amaba la seguridad que representaba. Solo quería, un extra. Un pequeño compartimento secreto en mi vida que fuera solo mío, que estuviera lleno de la emoción que me faltaba. No lo veía como una traición, sino como un complemento, como tomar vitaminas para suplir una carencia en mi dieta. Leo me daba la estabilidad, yo solo necesitaba encontrar la emoción en otra parte para sentirme completa. Y, por supuesto, la encontré. La emoción tenía un nombre, Simón. Lo conocí en un bar de música en vivo al que fui una noche con mis amigas. Él era el batería de una de las bandas. Era la antítesis de Leo. Impulsivo, un poco peligroso, con tatuajes subiendo por sus brazos y una sonrisa arrogante que era a la vez irritante y magnética. Mientras Leo planificaba nuestro futuro financiero, Simón vivía al día, sin saber dónde dormiría la semana siguiente. Era exactamente el tipo de caos que yo anhelaba. Nuestra aventura comenzó esa misma noche. Fue eléctrico, prohibido. Con él, no era la delicada novia de Leo. Era otra persona, una mujer atrevida y aventurera. Empezamos a vernos en secreto. Las mentiras se convirtieron en mi segunda naturaleza. Noche de chicas, me quedo hasta tarde en el trabajo, voy a una clase de yoga extra. Leo, en su infinita y, en retrospectiva, exasperante confianza, nunca sospechó nada. Se tragaba cada excusa con un «diviértete, mi amor». Mi vida se dividió en 2. De día y en los fines de semana, era la novia perfecta de Leo, disfrutando de nuestra paz doméstica. Pero un par de noches a la semana, me sumergía en el mundo de Simón, bares clandestinos, conciertos ruidosos, y una pasión que era tan intensa como inestable. Creía que tenía el equilibrio perfecto. La seguridad de Leo y la adrenalina de Simón. Tenía lo mejor de 2 mundos y estaba convencida de que podía mantenerlos separados para siempre. Pero, por supuesto, no pude. Simón, que al principio parecía la personificación de la libertad sin ataduras, empezó a volverse posesivo. Lo que empezó como un juego divertido se convirtió en algo más complicado. Empezó a enviarme mensajes a horas en las que sabía que yo estaba con Leo. Me llamaba y colgaba. Una vez, incluso apareció cerca de mi oficina, solo para ver si quería tomar un café. El juego empezó a darme miedo. La adrenalina se convirtió en ansiedad. Yo quería emoción, sí, pero bajo mis propios términos. Quería poder encenderla y apagarla a voluntad. Simón, sin embargo, no tenía interruptor. Empezó a presionar para que dejara a Leo, para que fuéramos reales. Me decía que nuestro amor era aburrido, que yo merecía algo más apasionado. Me sentí atrapada entre 2 mundos. No quería dejar la seguridad de Leo, pero tampoco sabía cómo deshacerme de Simón, que se estaba convirtiendo en una presencia cada vez más impredecible y exigente en mi vida. El compartimento secreto que había creado se estaba resquebrajando, amenazando con derramarse y contaminar mi vida real. Necesitaba una solución. Necesitaba que Simón desapareciera de mi vida, pero sin tener que confesarle nada a Leo. Y entonces, en un momento de pánico y, lo admito, de una genialidad retorcida, se me ocurrió el plan perfecto. Un plan que usaría la propia naturaleza protectora de Leo a mi favor.
Mi plan era simple, en mi opinión, brillante. Iba a convertir a Simón, mi amante complicado, en Simón, el acosador. Iba a usar el mayor defecto de Leo, su instinto sobreprotector, para que solucionara mi problema sin que él supiera cuál era el verdadero problema. Empecé a sentar las bases. Le mostraba a Leo los mensajes de Simón, pero solo los más ambiguos. Mira, este tipo de la banda que vi el otro día no para de escribirme. ¡Qué pesado! Borraba todas nuestras conversaciones anteriores, dejando solo sus intentos más recientes de contactarme. Leo, predeciblemente, se puso furioso. ¿Quién es? ¿Por qué te molesta? Dile que te deje en paz. Ya lo he hecho, pero no me hace caso, le respondía yo, fingiendo angustia. No es nada, de verdad, solo un pesado. Yo puedo manejarlo. Decirle que yo podía manejarlo era como agitar una bandera roja delante de un toro. Sabía que eso solo alimentaría su necesidad de intervenir. El siguiente paso fue el encuentro casual. Sabía a qué bar solía ir Simón los miércoles por la tarde. Convencí a Leo para que fuéramos a tomar algo a un sitio cercano. Luego, a mitad de la bebida, fingí recibir un mensaje y puse cara de pánico. No me lo puedo creer. Es él. Está en el bar de la esquina. Dice que me ha visto entrar aquí. La cara de Leo se transformó. La furia justa que yo esperaba apareció en sus ojos. Ya está bien, dijo, levantándose de la mesa. Voy a hablar con este payaso. Ahora mismo. No, Leo, por favor, no hagas una escena, le supliqué, interpretando mi papel a la perfección. Pero era exactamente lo que quería que hiciera. Lo seguí a una distancia prudencial, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, una mezcla de miedo y una extraña excitación. Vi a Leo entrar en el bar de Simón. Vi cómo se acercaba a la barra donde estaba Simón, solo, tomándose una cerveza. Vi a Leo darle un golpecito en el hombro. Me preparé para los gritos, quizás incluso para una pelea. Imaginé a Leo, mi caballero de brillante armadura, diciéndole a Simón que se alejara de su mujer. Imaginé a Simón, confundido y humillado, desapareciendo de mi vida para siempre. Pero lo que pasó a continuación no estaba en mi guión. No hubo gritos. No hubo puñetazos. Vi a Leo hablar, gesticulando. Vi a Simón mirarlo, primero con confusión, luego, extrañamente, asintiendo. Hablaron durante unos 5 minutos. Luego, para mi absoluto asombro, vi a Leo reírse. Y Simón le devolvió la risa. Después, Leo le dio una palmada en la espalda a Simón, se sentaron juntos en la barra y Leo pidió otra cerveza. Para los dos. Me quedé helada en la acera de enfrente, mirando por la ventana. ¿Qué demonios estaba pasando? Se suponía que esto era una confrontación, no el comienzo de una amistad de bar. Esperé casi media hora. Media hora en la que los vi charlar, reír, incluso chocar sus vasos. Parecían viejos amigos. Finalmente, Leo salió del bar, solo. Tenía una expresión extraña en la cara, una que no pude descifrar. ¿Y bien?, le pregunté, intentando que mi voz no sonara tan histérica como me sentía. Todo arreglado, dijo él, con una calma desconcertante. Es un buen tipo, en realidad. Un poco perdido, pero un buen tipo. Solo hubo un malentendido. Ya no te molestará. No me dio más detalles. Se encogió de hombros y dijo que prefería no hablar de ello. Durante el resto de la noche, estuvo extrañamente callado. Y yo me quedé con una sensación terrible, la sensación de que mi plan no solo había fracasado, sino que se había transformado en algo que no podía controlar. Había soltado a 2 perros de presa, esperando que se pelearan, y en lugar de eso, se habían puesto a jugar juntos. Hey, si ya llegaste hasta acá, algo te está gustando, ¿no? Suscríbete al Chismesaurio y no te pierdas nuestro próximo gran chisme. Ya estamos cerca de la gran meta de los 1000 suscriptores. Ahora sí, sigamos con la historia. Los días siguientes fueron surrealistas. Simón, tal y como Leo había prometido, dejó de escribirme. Silencio total. Al principio, sentí un alivio inmenso. Mi problema, de una forma u otra, parecía resuelto. Pero la actitud de Leo me tenía completamente desconcertada. Estaba distante, pensativo. Nuestra cómoda rutina se sentía ahora tensa y llena de silencios incómodos. Cuando le preguntaba qué pasaba, él me daba respuestas vagas. Solo mucho trabajo, estoy cansado. Pero yo sabía que era algo más. Había una barrera invisible entre nosotros que no había existido nunca. La verdad de lo que había pasado en ese bar, y lo que pasó después, me golpeó una semana más tarde. Leo llegó a casa del trabajo y me dijo que teníamos que hablar. Se sentó en el sofá y me miró, no con rabia, sino con una especie de tristeza resignada. He estado pasando tiempo con Simón, dijo, así, sin más. Parpadeé, incrédula. ¿Qué? ¿Por qué harías eso?
Porque cuando fui a enfrentarlo, explicó Leo, con una calma que me aterrorizó, no encontré a un acosador. Encontré a un tipo que estaba enamorado de una mujer que le estaba mintiendo a él y a su novio. Me contó todo, Sara, todo. Se me revolvió el estómago. Simón le había contado la verdad. Mi plan era tan estúpido, tan transparente, que se había desmoronado al primer contacto. Me contó sobre vuestra aventura, continuó Leo. Sobre cómo le decías que estabas a punto de dejarme. Sobre cómo se estaba cansando de ser tu secreto emocionante. Así que no lo amenacé. Hablamos. Y descubrí algo curioso. Descubrí que él y yo tenemos mucho en común. Ambos fuimos engañados y manipulados por la misma persona. Me quedé sin palabras. Mi cerebro intentaba procesar la magnitud del desastre. En los últimos días, hemos hablado mucho, dijo Leo. Resulta que es un tipo bastante interesante cuando no está siendo utilizado como un juguete. Le gusta el mismo cine que a mí, la misma música. Entiende lo que es sentirse un poco perdido. Y lo más importante, es honesto. Brutalmente honesto. Algo que yo, ingenuamente, creía que también tenía en mi relación contigo. Leo, empecé, pero él me interrumpió. Se acabó, Sara. Y no solo por la infidelidad. Es por la mentira, por la manipulación. Por intentar enfrentarnos, por usarnos a los dos como peones en tu estúpido juego. Es repugnante. Pero tú lo perdonaste, grité, aferrándome a un clavo ardiendo. Te hiciste su amigo. No, corrigió él, y esta fue la parte que me destrozó. A él no tenía nada que perdonarle. Él fue tan víctima de tus mentiras como yo. Le prometiste un futuro que no pensabas darle. Me prometiste una fidelidad que no pensabas mantener. La única villana aquí, la única que necesita un perdón que no estoy dispuesto a dar, eres tú. Y entonces, soltó la bomba final. Voy a mudarme. Simón me ha ofrecido quedarme en su sofá mientras busco un sitio. Necesitamos apoyarnos mutuamente para superar esto. Me quedé mirándolo, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Mi novio protector y mi amante caótico. Se habían aliado. Se habían hecho amigos a través de su desdén compartido por mí. Me iban a dejar. Los dos. Juntos. Mi plan, diseñado para eliminar a uno y consolidar al otro, había resultado en que ambos se unieran en mi contra y me eliminaran a mí de la ecuación. La ironía era tan cruel, tan perfecta en su ejecución, que era casi cómica. Pero a mí no me hacía ninguna gracia. Leo se fue esa misma noche. Metió sus cosas en un par de maletas mientras yo lo observaba desde el marco de la puerta, demasiado aturdida para llorar o gritar. Era como ver a un extraño. Cuando terminó, se acercó a mí. Para que lo sepas, dijo, su voz desprovista de emoción, Simón también ha terminado contigo. Me dijo que te dijera que se dio cuenta de que lo que sentía por ti no era amor, sino adicción al drama. Y que ahora prefiere la paz. Te ha bloqueado de todo. Y con eso, se fue. La puerta se cerró y el silencio que quedó fue absoluto. Ha pasado una semana. Una semana en la que he pasado de la incredulidad a la rabia y, finalmente, a esta sensación de absurdo que me consume. Mi novio y mi amante son ahora compañeros de piso. Me imagino sus conversaciones, analizando mis mentiras, comparando notas, riéndose de mi estupidez. Se han unido en un extraño club de supervivientes de Sara. Han formado un vínculo a mi costa. Y yo me he quedado sin nada. He perdido no a uno, sino a dos hombres. He perdido mi relación estable y mi aventura emocionante. He perdido mi hogar y mi dignidad. Y lo peor de todo es la sensación de injusticia. Sí, cometí errores. Mentí. Fui infiel. Lo sé. Pero mi plan, en su esencia, era un intento desesperado de arreglar una situación que se me había ido de las manos. Quería simplificar mi vida, volver a la seguridad que tenía con Leo. En lugar de eso, mi intento de controlarlo todo ha resultado en la pérdida total del control. ¿Pero esto? ¿Esta extraña alianza entre ellos? Es desproporcionado. Es cruel. Se supone que los hombres compiten, que luchan por una mujer. Se supone que Leo debería odiar a Simón, no hacerse su amigo. Se supone que Simón debería estar luchando por mí, no consolando a mi exnovio. Han roto todas las reglas. Han elegido su extraña y recién descubierta hermandad por encima de cualquier sentimiento que tuvieran por mí. Me siento como la víctima de una broma cósmica. Intenté manipular una situación para mi propio beneficio y terminé siendo la única manipulada. Creé un monstruo de dos cabezas que se giró y me devoró. No es justo. Yo fui la que se arriesgó, la que intentó manejar dos vidas, la que ideó un plan, fallido, sí, para intentar recuperar el equilibrio. Ellos solo tuvieron que hablar entre ellos para decidir que yo no valía la pena. Se han apoyado el uno en el otro, se han perdonado mutuamente sus roles en todo este lío,
y me han dejado a mí como la única culpable, la única abandonada. ¿Cómo es posible que mi novio protector y mi amante apasionado se hayan convertido en mejores amigos? ¿Por qué esta extraña lealtad masculina ha prevalecido sobre el amor o el deseo? Me han dejado completamente sola, y lo han hecho juntos. Y esa es la parte que nunca podré entender ni perdonar. Actualización 1. Han pasado 3 semanas. 3 semanas de vivir en este apartamento que parece una tumba, lleno de los fantasmas de 2 hombres que ahora comparten piso y, aparentemente, una profunda aversión hacia mí. La palabra, humillación, no empieza a describir lo que siento. Es algo mucho más profundo, una especie de borrado existencial. Mi primer instinto fue la negación. Me repetía a mí misma que esto era temporal. Una fase. Una especie de retiro masculino, en el que se desahogarían y luego, inevitablemente, la lógica se impondría. Leo volvería a su vida estable y Simón se aburriría de la compañía de un planificador financiero. Estaba segura. Pero la realidad ha sido mucho más cruel. Intenté llamar a Leo. Su número me va directo al buzón de voz. Le envié largos y desesperados mensajes de WhatsApp, explicando, suplicando, disculpándome, a mi manera, claro, culpando a mí, confusión y a la presión. Las 2 palomitas azules aparecían, pero nunca hubo respuesta. Con Simón, ni lo intenté. Saber que me había bloqueado era una puerta cerrada con doble cerrojo. La paranoia empezó a consumirme. ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué hablaban? Me los imaginaba en el sofá del apartamento de Simón, con cervezas, analizando cada una de mis mentiras, cada una de mis contradicciones. Rastreando mis redes sociales para encontrar más pruebas de mi engaño. ¿Se estaban convirtiendo en detectives de mi traición? Me sentía expuesta, diseccionada. Cada publicación antigua, cada foto con Leo donde parecía feliz, ahora se sentía como una prueba en mi contra en un juicio del que ni siquiera era parte. El punto más bajo llegó la semana pasada. En un ataque de desesperación, conduje hasta el edificio de apartamentos de Simón. No sabía qué iba a hacer, quizás solo observar, intentar entender. Y los vi. Salían juntos, vestidos con ropa de deporte, riéndose de algo que uno de ellos decía. Se subieron al coche de Leo. No parecían 2 hombres superando un trauma. Parecían amigos. Amigos de verdad, que comparten un chiste, que van al gimnasio juntos. La normalidad de la escena fue lo que me destrozó. No estaban unidos por el odio hacia mí, estaban construyendo algo nuevo a partir de las ruinas de lo que tenían conmigo. Y en ese momento, lo entendí. Yo no era el tema principal de sus conversaciones. Era el punto de partida. La anécdota fundacional de su extraña amistad. Yo era él, como nos conocimos, de su historia. Me siento como la villana de una película que, a mitad de la trama, es asesinada fuera de cámara, y el resto de la película trata sobre cómo los 2 héroes, antes enemigos, se unen para superar el trauma y se hacen amigos. No soy la protagonista de mi propia tragedia. Soy, en el mejor de los casos, el catalizador de su comedia de colegas. Y esta revelación es más dolorosa que cualquier ruptura. No solo me han dejado, me han vuelto irrelevante. Actualización 2. Han pasado 3 meses, la paranoia ha dado paso a una rabia fría y constante. He dejado de sentirme irrelevante y he empezado a sentirme la víctima de una conspiración. ¿Cómo se atreven a ser felices? ¿Cómo se atreven a construir una amistad sobre mi dolor? Su sanación es un insulto directo a mi sufrimiento. Empecé a obsesionarme con la idea de romper su ridículo vínculo. Si yo los había unido, también podía separarlos. Creía que su amistad era frágil, basada únicamente en su odio compartido hacia mí. Si eliminaba ese factor, si demostraba que uno de ellos no era leal a su nuevo pacto, todo se vendría abajo. Y mi objetivo, por supuesto, fue Simón. Leo era una causa perdida, atrincherado en su moralidad de hombre bueno, pero Simón era impulsivo, caótico. Era mi punto débil, o eso pensaba. Creé un perfil falso en una red social. Una foto de una chica atractiva pero no demasiado obvia, intereses genéricos, nada que pudiera rastrearse hasta mí. Y empecé a seguir a la banda de Simón. Comentaba sus publicaciones, elogiaba su forma de tocar la batería. Después de un par de semanas, le envié un mensaje directo. Eres increíble en el escenario, algo así de simple. Y él respondió. Empezamos a hablar. Fui cuidadosa, misteriosa. Le conté a mí, yo falsa, que me acababa de mudar a la ciudad, que no conocía a nadie. Él fue amable. Sorprendentemente amable. No coqueteó de la forma agresiva que yo recordaba. Hablaba de su música, de sus planes. Mencionó que vivía con un amigo, que le estaba ayudando a poner su vida en orden. La ironía casi me hace vomitar. Mi plan era llevar la conversación a un terreno más íntimo, conseguir algún mensaje comprometedor,
Algo que pudiera enviar anónimamente a Leo para demostrarle que su amigo recuperado seguía siendo el mismo mujeriego de siempre. La conversación duró 3 días. Y entonces, recibí un mensaje que me heló la sangre. Era de Simón, pero no para mi perfil falso. Era para mí, para mi número de teléfono real, que obviamente no había borrado. El mensaje era una captura de pantalla de nuestra conversación falsa, y debajo ponía, Sara, para allá. Es patético. Leo y yo sabíamos que eras tú desde el primer mensaje. Tu forma de escribir, las frases que usas. Eres tan predecible. Pensamos en seguirte el juego para ver hasta dónde llegabas, pero honestamente, es demasiado triste. Búscate ayuda. De verdad. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una oleada de humillación tan intensa que me mareé. No solo habían anticipado mi jugada, sino que se habían burlado de mí juntos. Habían convertido mi intento de sabotaje en un chiste privado entre ellos. Ya no son solo amigos. Son un equipo. Un frente unido contra mí. Me han estudiado, han aprendido mis patrones y ahora pueden predecir mis movimientos. No estoy luchando contra 2 ex resentidos. Estoy luchando contra una alianza que yo misma creé y armé con toda la información que necesitaban para vencerme. La rabia se ha mezclado con el miedo. ¿Qué más saben? ¿Qué más esperan de mí? Me han despojado de todo mi poder, de toda mi capacidad de influir en ellos. Me han convertido en un espectáculo secundario, y lo peor de todo es que ellos son los únicos que tienen entradas para verlo.